Y es que ha comenzado a crecer o a seguir creciendo la tensión política en el Ecuador, con manifiesto Ecuador de pie. Hay un manifiesto que ha circulado y que hay muchísima gente que lo está compartiendo. Me llegó. Un abrazo, ecuatorianos. En un clima de creciente tensión política social, un amplio conglomerado de organizaciones ciudadanas, colectivos, pueblos y nacionalidades han hecho público un duro manifiesto titulado Ecuador de pie, fechado mes octubre 2025. Vamos a escuchar lo que dice el manifiesto. Ecuador de pie, octubre 2025. Durante los últimos meses, una serie de acciones ciudadanas han enfrentado el autoritarismo e ineficiencia del gobierno. Desde la gran movilización de Cuenca por la defensa del agua, las múltiples demandas de pacientes y usuarios de la salud, cooperativistas y trabajadores, por la inconstitucionalidad de leyes aprobadas burlando los procedimientos de la democracia, hasta la firme respuesta de sectores democráticos por la arremetida contra las instituciones y en particular la Corte Constitucional. En ese marco, el paro nacional convocado por el movimiento indígena y apoyado por un sinnúmero de ecuatorianos y ecuatorianas, expresa el hartazgo y la indignación de la población frente a la nula gestión, ilegalidades, engaños, corrupción y violencias del gobierno de Noboa, que está llevando al Ecuador al caos y a la destrucción. Hay un fracaso total de la política de lucha contra el crimen organizado. Pese al incremento del IVA al 15%, no ha logrado controlar la violencia. El país es uno de los más violentos de Latinoamérica. La crisis en los servicios de salud es lacerante. Hospitales sin medicinas, cese de los servicios de diálisis pues el gobierno no paga las dializadoras. Cientos de personas se han quedado en el desempleo mientras se reparten bonos que son temporales y en muchos casos son un engaño. Los casos de corrupción del gobierno quedan en la impunidad. ¿Cómo se explica la desaparición de la deuda del Grupo Noboa en el SRI? ¿Dónde están las sanciones para el incumplimiento de los contratos de Selec, Comprogen y otras empresas que supuestamente eran para paliar la crisis energética? Ante este conjunto de demandas, la respuesta del gobierno ha sido la de la estigmatización de toda voz discrepante, la represión brutal e indiscriminada, violentando todos los parámetros internacionales y constitucionales de respeto a derechos individuales y colectivos, y por ello ha sido cuestionado por las relatorías de Naciones Unidas y la persecución política. La convocatoria a una asamblea constituyente es tramposa, innecesaria y costosa. No va a solucionar los problemas de los ecuatorianos. Buscan la concentración de poder en un minúsculo grupo de empresarios, exportadores y banqueros, y restringir derechos adquiridos. Los problemas se resuelven con una gestión seria y eficaz, de la cual este gobierno ha sido carente. Ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, comunas y colectivos, pueblos y nacionalidades, más allá de posiciones políticas e ideológicas, le decimos no a la destrucción del país que está provocando el gobierno de Noboa. Queremos construir un país de paz, de alegría, donde podamos caminar sin miedo, donde vivamos protegidos y cuidados, con salud, educación para nuestras familias. Por ello firmamos este acuerdo por la defensa de la democracia y la vida, para salir de estas horas oscuras y decirle a Noboa, no, ya no. Vamos por el no. El documento articula una oposición frontal a la gestión del presidente Noboa, acusándolo directamente de autoritarismo e ineficiencia y de conducir al país al caos y a la destrucción. Este pronunciamiento surge como un eco de recientes movilizaciones sociales, incluyendo el paro nacional convocado por el movimiento indígena y la defensa del agua en Cuenca. El texto busca consolidar un frente de rechazo a la gestión que los firmantes describen como plagada de ilegalidades, engaños, corrupción y violencia, expresando lo que llaman el hartazgo y la indignación de la población. El manifiesto detalla lo que considera un fracaso total en las políticas claves del gobierno. En materia de seguridad, el contexto es enfático al señalar que
Pese al incremento del IVA al 15%, la administración no ha logrado controlar la violencia y afirma que Ecuador se mantiene como uno de los más violentos de Latinoamérica. Paralelamente, el comunicado describe una lacerante crisis en los servicios de salud. Denuncia la falta de medicinas en hospitales y de forma crítica el cese de servicios vitales como la diálisis debido a la supuesta falta de pago del gobierno a las empresas dializadoras. En el ámbito económico y social, se critica la gestión del empleo, mencionando que cientos de personas se han quedado en el desempleo, mientras el gobierno, según el documento, reparte bonos que son temporales y en muchos casos son un engaño. La corrupción y la impunidad son otros ejes centrales de la denuncia. Los firmantes del Ecuador de Pie exigen respuestas sobre la presunta desaparición de la deuda del Grupo Noboa en el SRI y cuestionan la falta de sanciones por los incumplimientos en contratos energéticos claves como el de Select, Progen, que según el texto debían paliar la crisis energética del país. Ante este cúmulo de demandas, el comunicado acusa al gobierno de responder con la estigmatización de toda voz discrepante. Denuncian una represión brutal e indiscriminada que aseguran viola parámetros internacionales y constitucionales de derechos humanos, citando que esta actuación ya ha sido cuestionada por relatorías de Naciones Unidas y calificándola de persecución política. Finalmente, el documento fija una postura clara frente a la propuesta de una asamblea constituyente. El manifiesto la califica de tramposa, innecesaria y costosa, argumentando que no solucionará los problemas reales de los ecuatorianos. Según los firmantes, esta convocatoria solo buscaría la concentración de poder en un minúsculo grupo de empresarios, exportadores y banqueros, con el fin de restringir derechos adquiridos. En contraposición a esta medida, el texto insiste en que los problemas del país se resuelven con una gestión seria y eficaz, algo que según la evaluación ha estado ausente en el actual gobierno, deslegitimando así la principal herramienta política propuesta por el Ejecutivo. En conclusión, el manifiesto Ecuador de Pie no es solo una crítica, sino un llamado a la acción directa bajo la consigna "Vamos por el no". Más allá de las diferencias ideológicas, los firmantes hacen un llamado amplio a la ciudadanía para decirle no a la destrucción del país y rechazar al gobierno de Noboa. Proponen la construcción de un país de paz, de alegría, con seguridad, salud y educación garantizadas. Esta declaración de octubre de 2025 evidencia una profunda fractura social y política y posiciona a este colectivo como una fuerza de oposición beligerante que busca salir de estas horas oscuras, marcando un punto de inflexión en la ya compleja gobernabilidad del país. Terrible, ecuatorianos. Y debemos de estar pendientes de lo que vaya a suceder y de lo que suceda. Porque lo que está pasando en el Ecuador es extremadamente grave. Nos están haciendo daño a los ecuatorianos y tenemos que luchar por el futuro de quienes quedan tras de nosotros. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.